¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos aquí en Crónicas, Canal 28, en un programa más donde comentamos nuestra historia, platicamos sobre anécdotas, crónicas, siempre con algo diferente, ¿no? Buscamos desnudar la historia y en este caso, bueno, ante la ausencia de mi gran amigo, el maestro Ángel Robles Cárdenas, quien por motivos de salud no está hoy presente, me da el honor de estar aquí en esta silla, que espero no me quede muy grande, ahí ustedes me dicen. Muchas gracias. Bueno, ante también la ausencia del maestro Héctor Jaime Treviño, que por cuestiones de trabajo pues no nos acompaña, pero bueno, aquí estamos, como siempre, con Juan José Silva. Maestro Silva, ¿Cómo un estás, saludo. Leo? Buenas Buenas tardes a todos los televidentes. ¿La frase? Crónicas donde la historia cobra vida. Ya dejamos atrás la de... los áridos y fascinantes senderos de la historia. No, pues ahora es crónicas donde la historia cobra vida. ¿Y cobra caro o no? Depende la historia y depende del deudor. Ya está. Y ahora tenemos invitado especial. Quisimos invitarlo para que compartiera también sus experiencias y pues todo lo que sabe, ¿no?, de historia. Mario Clio. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Les saluda Mario Clio y quiero agradecer a Leonardo y mandar un saludo a los maestros Héctor Jaime y el maestro Ángel. Seguramente nos están viendo y seguramente pues con ustedes, amigos, que nos están ahí disfrutando junto con su comidita en casa. Provecho, por cierto, a todos los que hasta ahorita nos echamos una comidita muy buena, ¿no? Entonces, no provecho a todos los que estén comiendo y pues bueno, ahora sí que como dicen, ¿no?, a darle que es mole de olla. Empezamos con la fototrivia, la tradicional ya fototrivia que tenemos todos los jueves y en donde los invitamos a participar. Ahí estamos viendo, la pregunta es: ¿dónde estuvo esta pared y a quién se fusiló en ella? Bueno, a mediados del siglo XIX. Llámenos, al 2020-8865 y por WhatsApp al 8126-113535. Mándenos sus respuestas. Aclaraciones, solo texto, no mensaje de audio, no llamada, solo texto. Y bueno, pues se podrá hacer por ahí acreedor a algún libro que tenemos por ahí nosotros en la bodega, ¿no?, esperando por alguno de ustedes. ¿Algún dato que nos puedan dar? Es una de las manzanas más antiguas del Centro Histórico de Monterrey. De hecho, esa manzana data del siglo XVII. Y también estoy acordando que en ese inmueble donde estuvo el restaurante Luisiana, estuvo el Hotel Imperial, donde en uno de los salones, dicen las crónicas, se hizo la primera transmisión del cine, aquel fabuloso invento que revoluciona la historia mundial, que fue hecha por los hermanos Lumière allá en París hacia 1891, si no me falla la memoria. Pero ahí estaba el Hotel Imperial, es uno de los rincones históricos más evocadores de Monterrey. Por cierto, ahorita se está levantando ahí un edificio ultramodernista que, por cierto, hablando con los arquitectos, les pedí que pusieran una pequeña plaquita. Sí, sería justo honor. Sería justo, claro. Para esta persona. Para quien perdió la vida ahí y para todos los regiomontanos que ahí vivieron, que ahí murieron, pero que ahí dejaron la impronta en la historia de nuestra ciudad. Es una plaza muy famosa de Monterrey, en donde está esa... De hecho, la plaza originalmente era el lugar en donde se abastecía carne. Es correcto. No había, en aquellos tiempos, recuerden, no había energía eléctrica, no había refrigeradores, entonces la gente compraba la carne al día. Exacto. La carne que se tenía que consumir iban así como en las tardes vas por el pan. Así es. Hoy, en aquellos tiempos, pues ibas por la carne que necesitabas en ese tiempo y enfrente estaba esa plaza que era la carne. De hecho, es la plazuela, es la plaza más antigua de Monterrey, mucho más antigua que la Plaza de Armas, y exactamente allá afuera de Luisiana corría una derivación de la Acequia Madre, que iba a las viejas casas reales, Leo, y tú fuiste testigo cuando hace años se encontraron ahí restos, ¿te acuerdas? El punto es que si decimos o damos datos, pues ya le estamos casi diciendo la respuesta, ¿no? Así Entonces, la dejamos ahí, los datos y llámenos, esperamos su llamada o su mensaje al WhatsApp. Y bueno, pues empezamos, ¿no?, con las efemérides, las famosas efemérides que bueno, aquí jueves tras jueves discutimos, platicamos para que usted las conozca y bueno, pues a veces en charla de sobremesa pueden aplicar muy bien, ¿no? Oye, yo oí en crónicas que platicaron. Excelente. 9 de abril de 1862, Francia inicia su invasión a México. El tercer imperio francés, que era regido en aquel entonces por el sobrino nieto del gran Napoleón I, Napoleón III, llamado el Pequeño por los grandes literatos, nos impuso un estado de guerra que trajo 5 años
de un sangriento conflicto bélico que nos causó miles de muertos, miles de bajas a ambos países, pero que esta intervención, al igual que la primera invasión francesa, la de 1838, tiene lugar por razones económicas. La de 1838 fue por un pastelero francés que durante unos saqueos que habían tenido lugar en algún golpe de estado en Ciudad de México reclamaba 500 pesos, se convirtieron en miles de pesos, vaya, valga la redundancia, pero la misma razón económica, que era la deuda exterior del gobierno mexicano, fue el motivo de la segunda invasión, la más larga, la más sangrienta, y que entre las maletas del ejército francés, Leo, traía a un barbado emperador venido de Oriente, que era Maximiliano, de Habsburgo. El efímero imperio de Maximiliano. Venían en combo, ¿verdad? Así es. Venían en combo con todo el emperador. Bueno, y aquí lo interesante es que pues, tener deuda no tiene nada de malo. Hoy por hoy la Todos tenemos. los países soberanos tienen deudas. El problema es No que dijo el señor Benito Juárez, pues no la pago. Debo, no niego. Debo, no niego, pago. Pago no tengo. Bueno, era un momento difícil. La República Mexicana había soportado golpes de Estado, había soportado rebeliones militares, invasiones extranjeras, la de 1846 que nos costó 2 millones de kilómetros cuadrados por efecto del gobierno norteamericano, y había soportado en 1857-1860 la guerra entre liberales conservadores, recordada como la Guerra de la Reforma o la Guerra de los 3 años. Benito Juárez sabía que las potencias imperiales, Gran Bretaña, Francia, inclusive los nacientes Estados Unidos, esperaban cualquier pretexto. Entonces, la tesorería de la Federación, Leo, estaba seca, la economía estaba sangrada, no había producción en ninguna parte. ¿Y qué fue lo que hizo don Benito Juárez, presidente de la República? Hizo lo lógico. No negó la deuda, simplemente la defirió, pero ese fue el casus belli para que el imperio francés invadiera la República Mexicana. Solamente necesitaban un pretexto. Así es, un casus belli, como se le llama en el derecho jurídico internacional. Y aquí hay que destacar el interés desmedido de Estados Unidos sobre esa invasión y sobre, bueno, a tal grado que allá se festeja el 5 de mayo como si fuera un día nacional. Y fue providencial porque Francia... Hay que ver, el imperio francés fue muy sagaz, sobre todo las cabezas, los militares, el emperador, porque aprovechó un conflicto interno en Estados Unidos, un sangriento conflicto que le costó 1 millón de bajas, que era la guerra de secesión. El norte contra el sur, el norte industrial, el sur esclavista, pero esa coyuntura permitió que el imperio francés introdujera a la República Mexicana más de 70,000 tropas. Un dato interesante. Y bueno, las crónicas cuentan que, bueno, o la tradición histórica oral dice que Estados Unidos estaba muy interesado en que México derrotara a los franceses para evitar, porque el objetivo principal de Napoleón III era arrasar con México y llegar hasta Estados Unidos. Así es. Implementando un imperialismo que, bueno, favorecía, ¿no? Así es. Entonces, y no olvidemos que su hermano mayor, Pepe José Botella, vive, todavía la familia Bonaparte tiene un hermoso caserón a lo largo del río, el río que corta la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania. El famoso río que atravesaron las tropas de Washington, pero no tiene nada que ver, sino me refería que toda la familia Bonaparte vive en Pensilvania. Entonces, aquí hay mucho que ver porque Napoleón Bonaparte se veía a sí mismo como el defensor de la Iglesia Católica frente a una potencia que era protestante, que era anglicana o que era bautista, que es Estados Unidos, pero ahí hay que ver muchas implicaciones. Nos llevaría mucho tiempo, pero bien dices tú, a Estados Unidos no quería tener de vecino a un viejo imperio. Por ahí, a raíz de esto se desata el problema de la lucha contra los franceses y la batalla famosa del 5 de mayo, de la cual tenemos por ahí un video ilustrativo en donde, bueno, hay una actuación muy interesante de Kuno Becker, ¿no? En la película 5 de mayo. 2010, ¿verdad? Excelente sí, pues película. Fue en el tiempo del bicentenario para resaltar la historia, entonces no sé si lo tengan por ahí listo. 2015, si no, fue en el 2015. Ahí está, muy bien, vamos a verlo. Pero ustedes son los primeros hijos de México y les quieren arrebatar su patria. Pero estoy harto de mexicanos que por el miedo y un maldito sentimiento de inferioridad piensen que es imposible la victoria. Hoy debemos cambiar ese maldito derrotismo que nos persigue y nos humilla como nación. Este día enfrentarán a un ejército que se asume como invencible. Y es así porque no se había topado con mexicanos dignos. Mexicanos guerreros, como nuestros ancestros.
como los que estamos reunidos hoy aquí. Este país se ha desangrado en sus guerras desde su independencia, entre ricos, pobres, liberales, conservadores, indios, mestizos, extranjeros. Hoy, ustedes tienen la gran oportunidad de unir a México. Que no les preocupe luchar contra una nación guerrera. Nosotros somos guerreros también. Somos valientes, pero sobre todo, somos libres. Y los libres no conocen el miedo, ni reconocen rivales. Este 5 de mayo, los franceses van a respetar el águila mexicana y van a mirar esta bandera hacia arriba y hundidos en tu sangre. ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! Bien, entonces estamos viendo la famosa proclama del amanecer, ¿no? Este discurso motivador que da Zaragoza a sus tropas la madrugada. Bueno, ahí ya se ve muy de día, ¿no? Pero las crónicas cuentan que la madrugada del 5 de mayo de 1862. Era primavera y acuérdate que Amanece más temprano. Pero es una excelente película. Recordemos que hay una primera versión que ahorita la comentabas, la de Pedro Infante, donde se canta de el himno 1942, nacional. pero era la de Mexicanos al grito de guerra. Es muy recomendable esta película, este filme bélico mexicano, y no olvidemos que fue en la República Mexicana, que fue el valor de las tropas regulares y de las tropas guerrilleras mexicanas, que el Imperio francés muerde el polvo, y es en México o en la República Mexicana donde el Tercer Imperio se hunde en un ocaso sangriento, porque 3 años después, en agosto de 1870, estalla la guerra entre el Imperio francés y el Reino de Prusia, que era comandado por el Kaiser Guillermo I, y esa raíz, la decisión más infausta de ese imperio, de ese mal llamado Tercer Imperio, fue haber invadido México, porque ellos no esperaban que los mexicanos ofrecieran tan tenaz resistencia. Los Zacapuaxas, ¿no? Un grupo indígena que... De la Sierra Norte de Puebla. Descalzos, con palos, picos. Con ondas, ofrecieron una tenaz resistencia. Y no olvidemos que el general Ignacio Zaragoza Seguín era norestense, era coahuiltejano y por ahí creció avecindado, ¿no? en Monterrey, en el barrio de Catedral. También destacar la soberbia, ¿no? De el conde de Lorenzé, que manda un informe a Napoleón III diciéndole que somos superiores en calidad. Ya tenemos la batalla ganada, ¿no? Entonces, pues eso habla de un personaje. Una soberbia, de un orgullo. Y aquí muerden el polvo y viene y dices tú, esa soberbia y ese orgullo, aquí mordieron el polvo. Y fue una batalla que bien dices tú que en la Casa Blanca se celebra con gran pompa. ¿Por qué? No es que le hayamos hecho el trabajo sucio a los yanquis, sino que defendimos a nuestra patria. Habíamos perdido ya gran territorio. Ya era suficiente. Ya ¿no? nos dolió bastante la pérdida de esos kilómetros. Vamos a una pausa, sin antes recordarles la fototrivia, ahí está, llamen 2020-8865 y 8126-1135-35, ¿dónde está ubicada esta pared y a quién fusilaron? Ahí, bueno, no en esa pared, ¿verdad? Pero en el paredón que estaba antiguamente, en ese punto de la Metropolitana, como le llama nuestro amigo Juanjo, la Metropolitana Monterrey. Vamos a pausa, ahorita regresamos. Listo, regresamos a Crónicas, donde el presente está vivo, cobra vida. Entonces, saludos a toda la gente que esté comiendo. Llámenos 81 26 11 35 35, WhatsApp 2020 8865. Por teléfono, opinen, llámenos y díganos dónde está esa pared, o bueno, ese restaurante antiguo que ahora pues nos comenta Juanjo que es un edificio en construcción. ¿A quién fusilaron ahí y dónde está? Comenten, participen, hagan esto. Ahora sí que hagan lo más específico posible. Lo más específico, sí hay datos y está muy interesante. Tenemos saludos.
Elena Pérez nos está viendo, Claudia Ramírez Torres, Alan García Cantú, Gregorio Bernal nos está viendo, gran saludo al maestro Gregorio. Frida Estefanía, y a Iván, su hermano también. Frida Estefanía y Paola Berenice, alumnas mías de la Metropolitana, gracias por sus comentarios. Alan Gabriel García Cantú, una aclaración, los Zacapoaxtlas no fueron los que pelearon en la batalla de Puebla, ya que eran conservadores, sino los de Tetela de Ocampo. Saludos a todos. Enrique Garza también nos está viendo, Alexis Martínez y Carlos López nos dice, en las memorias del presidente Polk hablan de un acuerdo entre Santana y Polk de dinero por perder batallas y la guerra. ¿Qué onda? Hay que tomar con reserva las memorias del presidente, lo que era un presidente Tory, lo que ahorita sería un republicano o un conservador. James Knox Polk ya era igual que Trump, era muy polémico en la opinión pública de su época. Y sí hubo una entrevista después de la infausta derrota de San Jacinto, hubo una entrevista en Washington. Sí hubo una entrevista entre dirigentes, entre el presidente en turno en Estados Unidos, pero hay que tomarla con reserva. Mi general Antonio de Padua, María Severino, López de Santana y Pérez de Lebrón era todo, menos un traidor. Era un hombre pundonoroso. La leyenda o el rumor. Probablemente. De que haya habido una entrevista. Y nada más apuntando, Leo, de regreso, el gobierno estadounidense pone un buque de guerra a disposición de Santana para que del puerto de Baltimore, en Maryland, lo lleve a Veracruz y lo deje sano y salvo. Bueno, un día dicen las crónicas que el Santana estaba en la barandilla del barco viendo melancólicamente el mar y estaba masticando algo. Se acerca al capitán y le dice, ¿qué está haciendo, mi general? Dice, estoy bien, estoy añorando mi patria, pero ¿qué trae en la boca? Dice, esta cosa es chicle. La famosa leyenda. ¿Y sabes cuál era el nombre del capitán de era un apellido de apellido Adams. Era el apellido Adams. Eso sí fue cierto, pero te repito, hay que tomar con reservas. En su momento, la prensa contraria a Santana afirmó eso, que él había vendido. No hay pruebas, y nosotros como historiadores académicos o novatos necesitamos fuentes, algo que diga. Documentos. Exactamente, lo que los abogados le llaman la reina de las pruebas, la confesión, ya sea escrita o sea algunas memorias buenas. Excelente, bueno, aclarado el punto, pasamos a la siguiente efeméride, que es del 11 de abril de 1861, donde muere en la Ciudad de México el autor del himno nacional mexicano, Francisco González Bocanegra. ¿Qué tal? Don Francisco, lo curioso del caso de don Francisco González Bocanegra, que fue dramaturgo, poeta, crítico literario, fue pues un prócer de las letras, y como prócer de las letras, bueno, pues le tocó el enorme privilegio de ser el autor del himno nacional. Y no solo eso, sino lo contradictorio es que pues recientemente había sido exiliado porque por parte de su familia española. Estuvo por ahí exiliado una temporada y regresó y se convirtió en uno de los elementos importantes para nuestro ¿Y sabes himno? quién convocó, qué presidente o cuál administración federal convoca a todos los poetas, a los músicos, al concurso para tener un hermoso himno nacional, acorde con los grandes países modernos del mundo? Fue el mismísimo Santana. Fue Antonio López de Santana, y tengo entendido que la obertura o el himno se inaugura o se interpreta con gran pompa en lo que se le llamaba el Teatro Nacional, o los aduladores le llamaron el Teatro de Santana. Y las crónicas también dicen que él no estuvo presente, mas sin embargo, tanto Jaime Nuno como don Francisco González Bocanegra, que creció en la hermosa ciudad cultural colonial de San Luis Potosí, la hermosa y eterna San Luis Potosí de cantera, ese fue su lugar, y como bien apunta el maestro Mario Clio, era un hombre del Renacimiento, poeta, maestro, catedrático, dramaturgo. Viene la anécdota, ¿no? La anécdota de su más novia, común de su la esposa. novia que nos platicabas que era. No, que se casó con su prima. Se casó con su prima. Bueno, con su prima. suponemos que es la prima esta, la amiga esta o la novia que lo incita a escribir. Así es. Y que le dice, no hombre, pues vamos a mi casa, y lo aplaza a la sala, lo encierra. Le dice, ten una hoja, ten una pluma por debajo de la puerta. Aquí sale el tema. Que venga la inspiración. Aquí la inspiración. No, y le sale muy bien, ¿eh? Y lo interesante de esto es que nosotros conocemos 3 estrofas porque son las que se cantan en los eventos, las de siempre. Pero hay 2 ahí que están censuradas. No, hay que eran las loas, eran loas o eran adulaciones que
que ¿Tanto Iturbide? a Iturbide como a don Antonio López de Santana. Pero aquí también lo meritorio, Leo, Mario, es que nuestro hermoso himno nacional ha perdurado. Por ahí ha habido voces críticas que dicen que es muy belicista, que incita a la guerra, a la violencia, pero fue hecho en un contexto de guerras extranjeras, de invasiones, pero también fue para forjar el espíritu patriótico o la identidad nacional de un México que era muy regionalista. Yo creo que todavía somos muy regionalistas. No, entonces, y en medio de el un himno pleito nacional, muy fuerte entre conservadores y liberales. Entonces la idea era fusionar, ¿no? Claro, la idea era que hubiera una claro. identidad y que se pudiera lograr todos esa somos cohesión. mexicanos, claro. Así como la bandera, así como la bandera, que es nuestro símbolo, es el símbolo que nos une. Y en este caso, y de hecho, las estrofas que no se cantan en los eventos son más bélicas todavía. Estamos hablando concretamente de sangre y de cosas así. De destrozar, de Sí, destripar al enemigo. Vamos a caminar encima, a bañarnos con su sangre y cosas así. Ahí vienen. Es increíble. Pero era el contexto. La marsellesa es más violenta. Bueno, pues en la Revolución Francesa, que fue una explosión. Y de hecho también el de God Save the Queen, Dios salve a la reina, también trae su carga bélica, y también el himno de Estados Unidos, Stars and Stripes, barras y estrellas, todas tienen una carga bélica. Y es interesante, bueno, aunque entre los dos uno compuso la letra y otro la música, el tema es un tema que ha sido el himno ha sido de los más bellos del mundo. Así es. Dios y patria, ¿no? Sí. Dios y patria Dios es el y nombre patria. de la música del himno nacional. Del himno, de nuestro himno, de don Jaime. Hay destacar que Jaime Nuno español, el cual al ser destronado o al ser quitado del poder, Santana tiene que huir. Huye a España y Estados Unidos, y que Porfirio Díaz luego por ahí, por intercesión de un personaje que ahorita no recuerdo su nombre, lo contacta y lo trae de nuevo a México para darle su reconocimiento, ¿no? Que por ahí hubo un pago que creo que no se dio, un pago No, pendiente, sí se dio. ¿Sí se dio? Sí se dio, no recuerdo la cantidad, Leo, se las debemos, pero sí hubo un premio en pecunio, en efectivo, y se dividió tanto entre Jaime Nuno como entre Francisco González Bocanegra. Pero creo que Jaime Nuno se había regresado a España, de donde era originario. Era originario de allá de España, ¿no? Pero sí hubo un pago, pero lo más importante es que todavía las generaciones actuales lo seguimos o lo siguen y lo seguirán Recordando. entonando, cantando. Por supuesto. Es muy hermoso, y como bien apunta Mario, hace varios años, ¿verdad? Hubo un concurso, no sé en donde estuvo reconocido como uno de los más hermosos, tanto en música como en la letra. Incluso la bandera también, ¿no? También. Se ganó por ahí. Quiero comentar que precisamente me han invitado a cantarlo en tesitura de tenor, y es un tema difícil de interpretar, bien interpretado, porque tiene por ahí unos tresillos y tiene ahí unas notas musicales que son unas ligaduras muy interesantes, muy bien hechas, que tú las lees escritas y dices, oye, escrita en la partitura, y dices, así no lo está cantando la gente, sino que tiene estos tresillos interesantes y hay que interpretarlos con esa precisión, y es muy demandante, es hermoso, muy demandante, es todo un... Y hoy estamos conmemorando un aniversario más, Y es que en hay que 1862. Y es que hay que aclarar que Mario es cantante, tenor. ¿no? Es tenor. Además, y actor y dramaturgo. No, en alguna ocasión en una reunión nos cantaste algo a petición de nuestra amiga Cristina, que le enviamos Cristina Duque, le enviamos un cordial saludo. A petición de ella, ¿te acuerdas? Interpretaste algunas estrofas. Pues es que algunas estrofas de Andrea De Bocelli. algo, no recuerdo, Granada, pero en alguna reunión que nos diste algunas- una charla sobre el avionazo. Escuchen. Esa está, son... Esas notitas son las difíciles. Entonces, oye, pues hasta se Hermoso, enchina la hermoso, piel, claro. ¿no? No, cuando no, escuchamos, y más cuando lo escuchas, En bueno, el extranjero. fuera. En el extranjero. Yo creo Exactamente. que es cuando más se te inflama, ¿no? El corazón. Te electriza el corazón. Pero bueno, entonces ahí está la efeméride. Continuamos con
las famosas crónicas de hoy, en donde platicamos el quehacer actual, ¿no? El quehacer actual de la historia, y en donde compartimos eventos de todo tipo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el recorrido de Historia Regia Reviviendo el Ayer, Allende, Nuevo León, el pasado 25 de marzo, donde la cronista Lidia Idalia Lanís nos contó la historia del municipio, nos dio una serie de datos tan interesantes. Para empezar, bueno, pues Allende, un municipio hermoso, bendecido. El Mirador de la Santa Cruz. El Mirador de la Santa Cruz. Bueno, ese es Santiago. Ese ya es Santiago, también fuimos a Santiago brevemente, ahí nos estuvieron platicando la historia del charro, cómo ha evolucionado, probando, ¿no? También las delicias. Es la Casa de la Cultura de Allende. Que es la Casa de la Cultura de Allende. Entonces, ahí estuvimos hablando, entre otras cosas, bueno, pues este municipio que antiguamente se llamaba algo de las carretas. Era la Hacienda del Reparo. Porque estaba a la vera del Camino Real. ¿Y por qué la Hacienda del Reparo? Porque ahí se reparaban las carretas, sobre todo los ejes, se reparaban la yunta, el barzón, pero sobre todo las ruedas. Que hay que tomar en cuenta también que una evolución histórica muy interesante, porque ahora Allende es el municipio, o su principal actividad económica son los transportes. Los transportes, entonces. Los famosos fleteros. De hecho, el escudo de armas de Allende tiene sus cuadrantes, y uno de ellos es precisamente un camión, otro de ellos es la naranja, otro de ellos unas gallinitas que están ahí. ¿En la producción? Las abejas. Las abejitas. Ahí está la comunidad miel, de la comunidad de la Colmena, donde muchos años Pipo, por ejemplo. De hecho, de ahí era. Él de ahí era de la comunidad de la Colmena. Hay algunos familiares todavía marroquín. De hecho, Pipo una vez fue, yo creo que fue la última vez que fue a Allende, en una plaza pública ahí al centro, estaba lleno de gente, y Pipo lo que hizo, don José Marroquín, levantó la mano, les pidió que levantaran la mano. ¿Quiénes son de aquí marroquín? Todo el mundo. La mitad del pueblo levantó la mano, todo el mundo, y dijo, ¡primos! Aquí es interesante porque en Allende, es curioso, en Allende hay 4 o 5 apellidos nada más. Bueno, Alanís, realmente hay muchos. Tamés, pero los más comunes. Generalmente entras a una casa, tocas y preguntas por Salazar, Alanís, Marroquín, Tamés. Flores. Hay Flores, hay Rodríguez Leal. y Leal. Pero los que son muchos son vamos a escuchar Cavazos, el video. Cavazos. Tenemos un video ahí, vamos a escucharlo. Del negocio, de los turcos, de los osos que tenían como mascota, un poquito de la música, porque también es tierra de música, de músicos, ¿verdad? Usted ha sabido que usted le toca ahí al acordeón librado. Platícanos un poquito de la historia aquí de los turcos. De los turcos. Bueno, esto data de por los años de 1840. Platicaban nuestros antepasados que por aquí pasaba un señor, allá por aquellos años, una persona que venía de Tamaulipas, originario de Turquía, en realidad un turco, ¿verdad? Entonces pasó por este lugar y se hospedó en la casa del señor Mariano Cavazos y doña Damiana Rodríguez. Ahí estuvo un día, 2, no sé cuánto. Entonces luego emprendió el viaje, continuó con el viaje, pero antes de hacerlo elaboró unas empanadas raras, ¿verdad? Y entonces, porque estas empanadas pues aguantan la inclemencia del tiempo, aguantan el tiempo, vaya, ¿verdad? Duran 2-3 meses sin refrigerar ni nada. Entonces don Mariano Cavazos le copió la receta a esta persona, ¿verdad? Se la copió o se la pidió de alguna manera. Él continuó haciendo estas empanadas en su casa y las vendía a los vecinos. No tenía nombre estas empanadas, pero la gente le decía, oye, tienes las empanadas del turco, por aquel viajante que venía de Turquía. Entonces, y así la gente le empezaba a llamar las empanadas del turco, y así se le quedó, el turco, ¿verdad? Interesante historia. Regresando del corte, la comentamos, ¿no? Vamos a una pausa y ahorita continuamos con Crónicas. Gracias a toda la gente que nos está llamando. Aquí tenemos llamadas. No sé si podamos ver la fototrivia
es este edificio donde pedimos que nos ubiquen dónde está y a quién fusilaron ahí. El teléfono es 2020-8865 y el WhatsApp 8126-113535. ¿Los ayudo, Leo? ¿Tenemos algunas llamadas o más ayuda? Sí, al rato. Sí, Bueno, Francisco Olvera de la Independencia, el 10 de abril, asesinato de Emiliano Zapata. Ya hablamos la semana pasada. Sí, eso lo abordamos, ¿no? La semana pasada. Ahí en YouTube puede ver la emisión del jueves pasado. La repetición. Y ahí lo abordamos con mucha abundancia de datos. Edna Valdés, la madrina del programa. Saludos a todos. A ver cuándo están juntos otra vez. Se les extraña. Muchas gracias. Pues ya pronto. Ricardo Guerra, bueno, nos da la respuesta. Ezequiel Hernández nos da la respuesta y Francisco Olvera también nos da la respuesta. Hola, buenas tardes, disfrutando el programa Crónicas, les envío saludos a todos. Rosalba Treviño, muchas gracias, Rosalba, por estarnos viendo. Y bueno, ¿nos iba a apuntar algo de Allende? Sí, qué bueno, Leo, te felicito porque a través de tu grupo, de tu grupo de divulgación, fuiste a uno de los municipios. Todos los municipios de Nuevo León son hermosos, pero para mí Allende es uno de los más bellos, tanto por el verdor, por la belleza, los ríos de aguas cristalinas, pero ahí hay una serie de poblados españoles que invitamos a todos nuestros televidentes que vayan. Son Lazarillos, son el Fraile, Atongo de arriba, Atongo de abajo, y tienen la belleza del poblado español. Ahí nunca olvidemos que tenemos una profunda herencia hispánica. Entonces invitamos a todos nuestros oyentes que vayan. Que vayan a ese lugar tan hermoso. Ya lo platicábamos también la semana pasada, fue uno de los municipios más beneficiados por la carretera nacional. Así es, igual que pues Montemorelos, Linares, Huises. Sí, algunos no progresaron tanto, nos platicaba el maestro, se me fue el nombre de la semana pasada, Juan Ramón Garza, pero algunos supieron aprovechar, ¿no? Y bueno, ahí está Allende como ejemplo. Y es una ciudad hermosa, limpia, amable. Después de años difíciles que pasamos últimamente, todavía la gente es amable, acogedora, y lo mismo encuentras un restaurante elegante que una fondita. Y es curioso que en ese sitio vas caminando por la calle y hay gente sentada en las mecedoras. Y te saluda. Y todavía estornudas, te dicen saluda ahí por la ventana. Así es. Incluso si quieres poner la fotografía anterior, la gente que va por ahí a turistear a la plaza principal, enfrente. Bueno, la plaza principal es donde estaba el Palacio Municipal. Y ahora está el museo, ¿verdad? Está el museo. Ahí está. La gente que va ahí y que va de Monterrey, mira, dice, esta es la construcción, así lo aseguran, que salió en la película Volver al Futuro, en donde aparece el Doc, en donde el reloj cae un rayo y toda la historia. Se parece mucho la arquitectura, pero esa es arquitectura de más de 100 años. Está hecha de sillar y es muy interesante. En ese sitio, en ese recinto, es un museo y hay muchos sitios, no nada más culturales, sino también turísticos. Está el río Ramos. Históricos. El río Ramos. Y el mirador, ¿verdad? Que lo vimos un poquito sucio, desgraciadamente, pero bueno, eso no quita el gozo. El precio de la civilización. Ahí estamos viendo el hermoso San Pedro Apóstol, templo parroquial, bellísimo. Ahí me casé. Fíjense bien. ¿Con alguna hermosa habitante de ahí, Mario? ¿Cómo no? Claro, con una mujer de apellido Cavazos y marroquín. Para no cambiar mucho. Inició a construirse en 1851 y terminado en 1880. Del más No, pero no es ese el de 1880. No, este es el de los a la años izquierda, el que fungió como casa de la Este es de los años 40, la 50. Foto, si alcanzan a ver unos pinos, unos cipreses. Ahí está. Ahí donde están los cipreses, ahí está el templo antiguo. De 1850. Y ese precisamente es una belleza. Es una réplica, ¿no? De alguna basílica romana. Sí, pero este es del más puro estilo románico, como bien apunta Leo, sus contrafuertes, el tambor, el cimborrio y la imponente cúpula revestida de hermoso mosaico azul. Está muy similar a la de Montemorelos también. Así es también, pero la de Montemorelos a gran escala. No tiene azul. Esta la vas viendo desde que llegas allá por la curva que vas llegando y se va viendo mira qué bonita toma. Ahí se ve precisamente el templo antiguo. El que mencionas, el original. Así es. Entonces, pues bueno, un lugar hermoso, un lugar lleno de magia y que bueno, Historia Regia Reviviendo el Ayer tuvo a bien visitar. Agradezco sus palabras, Juanjo. Los empalmes. Los empalmes. Nos motivan, ¿no? A seguir. No, fuimos a una molienda de caña. No, con un trapiche. Ahí me tienes como burrito. Dale. A Está la muy vuelta padre. y vuelta. Y el agua. Te fue bien porque a mí me hicieron alguna. A la batea, Mario. Sí, a batear ahí. Acá probamos también el agua de caña, entonces está riquísima, ¿no? ¿Cómo se llama?
El aguamiel. Aguamiel. El aguamiel. Aguamiel. Que al final de Que es la base del piloncillo. Esa ya es. Claro, mira, ahí Se va estamos calentando y viendo se va espesando, le pones nueces. unos empalmes que, bueno, Suazua se pelea ahí por ahí La tutoría, ¿no? ¿Cómo le ponemos? La paternidad, ¿no? Pero pues los en dos son sabrosos, En todo el Suazua y estado se Allende. hacen... Hay que ir a los dos lugares A los y dos hacer lugares. una casita, hacer la ¿no? comparación, ¿no? Pero bueno, continuamos. Otro recorrido que tuvimos con Historia Regia Fundidora el pasado 8 de abril, donde se conoció la historia y leyendas de este lugar. Fíjense que hay leyendas interesantes, ¿eh? Hay una niña que se columpia ahí en las cadenas de un edificio antiguo, hay una enfermera. Hay datos muy interesantes que estuvimos conociendo y que estuvimos compartiendo. Entonces, sin contar con el famoso accidente aquel del 20 del 20 de noviembre de 1971. Entre otras cosas, ¿no? Entonces, un espacio también pues lleno de historia, mucha arqueología Mucha industrial. arqueología, así es. Arqueología Museo de industrial le Sitios y una felicitación y un cordial saludo desde Crónicas TV Orión al maestro Alberto Casillas, que él, aparte de que es un profundo conocedor de la historia de la maestranza, también nos dio datos de por qué se manifestaban ahí cada uno de los fantasmas. Ahí O tiene sea, él sus dio orígenes. de un sustento histórico. Nunca me había tocado que un historiador serio, académico como es Hablar de Alberto, cosas paranormales. exactamente, que hablara de paranormal, pero te diera, muchos dicen, ¿qué estaba haciendo una niña ahí? Y ya nos explicó. ¿Por qué? qué? Porque ahí había una guardería, guardería, una, incluso guardería, una una maternidad. escuela también. La Así es. escuela, las escuelas, ¿cómo se llamaban? Las escuelas Adolfo Prieto, Adolfo que eran Prieto. escuela primaria, Me secundaria. llama la atención cómo es que se han hablado mucho de apariciones de enfermeras. Así y a mí es. me llama mucho la atención el carácter de una enfermera. Una enfermera es preocupona. Es una persona que está atendiendo las cosas. Entonces, imagínense, se platica un poquito de donde estaba el penal anteriormente, Así es. donde pasamos hace rato, en la parte de atrás Ahí en donde la está. Alameda. Bueno, en mi colonia, la colonia Cuauhtémoc Hay una de San enfermera. Nicolás, la enfermera sin cabeza, ahí había un aeropuerto y en mi niñez me tocó ver los restos de un DC-3 donde muere una enfermera y unos médicos. Y ella murió decapitada, pero sí hay un sustento histórico a las leyendas. Nada más es cuestión de, No, y a de la rascarle. gente, a la gente le encanta. Claro, a encanta. todo el mundo nos Ahorita fascina van lo a empezar las sobrenatural. llamadas así. Así es. Entonces ahí queda, gracias a todos los que fueron, una concurrencia muy nutrida, alrededor de A 50 pesar de que era un personas. domingo temprano Domingo, y 9 de frío. la mañana, les agradezco Así que estén es. ahí pendientes de Historia Regia. Y bueno, sigan pendientes ahí en el grupo, tenemos más actividades. Y bueno, también seguimos con la crónica de hoy, de los miércoles literarios, donde el maestro Raúl Sierra Méndez presentó su libro Piedritas en el Camino el pasado 11 de abril. De hecho, el maestro Raúl Sierra tuvo a bien presentarlo y, como su nombre lo indica, habla de esas pequeñas contrariedades de la vida diaria. Entonces, es una pequeña joya, búsquenlo, creo que está ya a la venta, pero tiene una buena prosa, muy fluida, por cierto, pero tiene mucho que ver con esas pequeñas vicisitudes que en la vida de los seres humanos se presentan a cada momento de diario. Un libro que debe Un ser... lleno, un lleno total, a pesar de que es temprano y el lugar es pequeño, pero muy céntrico, siempre la gente va entusiastamente. Una serie de actividades muy interesantes. Ya es las que hacen tradicional, estos miércoles literarios. En el Archivo Histórico General. Entonces, bueno, pues agradecemos que nos hayan invitado a estar ahí presentes. Vamos a una pausa, sigan comentando, ¿no?, la foto y ahorita regresamos. Ya regresamos, ya estamos listos. Hay por ahí, la gente nos está hablando y aparte de contestarnos la Hay una fototrivia, pregunta, nos están enviando Leo, preguntas. de uno de nuestros televidentes, el señor Martínez Corella, de Paseo Residencial, dice: ¿quién le dio protección a don Benito Juárez en el Carrizal, Chihuahua, del 7 al 11 de agosto de 1865, cuando iba huyendo del arrollador avance de las tropas francesas? Fue el coronel y hacendado de raigambre liberal, don Luis Terrazas, aquel que dio pauta de... El general Terrazas es de Chihuahua, no, Chihuahua es de Terrazas. Sí, uno de los grandes liberales, uno de los grandes hacendados, de los latifundistas, pero fue el coronel, abogado y gobernador interino de Chihuahua, Luis Terrazas. De hecho, es familiar de un Luis Terrazas muy famoso que se apostó en Monterrey. Ok. Y este hombre se puso en un negocio
Se llamó baterías. Luis De Terrazas baterías de Hernández. Fue en el año 1928 cuando había más carretas que automóviles. Así es. Sin embargo, que ya empezaban los automóviles, el arranque era de crán en aquel Ajá, tiempo. Entonces, pero tenía una pequeña pila. ¿Verdad? se le podía incorporar una pila a los nuevos modelos para que arrancaran sin necesidad de bajar. ¿Podemos decirle el nombre de ese fabricante? El nombre del señor fabricante Terrazas. es Luis Terrazas Hernández y la Pues ahí nada marca. más las primeras letras de Así su es. nombre. La marca del acumulador es la misma, ya saben, el alma de su automóvil. LTH. Entonces ahí dato interesante. Así es. Pariente Ah, de este hombre. Ujú. Te mandan saludos, Mario. Gracias. Octavio Rojas, de Muy- Montemorelos. ¿Qué tal, Pero Octavio? bueno, empezamos con el tema demonios sueltos, ¿sí, verdad? Pareciera que vamos a hablar de temas paranormales con los demonios sueltos, pero No, no. aquí es una metáfora. Sí, lo así que es. vas a hablar. Demonios sueltos porque fue en 1909 precisamente la inundación de Monterrey. La inundación en donde se desataron todos los demonios. Estamos hablando de que fue una tragedia tan grande. Nada más imagínense, Casino Royale, que se recuerda como la tragedia masiva más reciente, pues tuvo 42 personas, ¿no? Los que fallecieron. Bueno, aquí estamos hablando no de 40 ni de 400, sino de 4,000 personas. Incluso cifras que hablan de los 5,000. Hay cifras que mencionan los 5,000. Claro, no hay el testimonio o los documentos fehacientes, pero esa vorágine se registró, se generó por un huracán. Fue un huracán. En aquellos tiempos no se les mencionaba a los huracanes por su nombre como ahora. O sea, hasta los 50. Recientemente nombres de mujer y después ya se cambió De los hombres. nombres a hombres. Pero en el tiempo era el huracán número 6. Y fue un huracán que golpeó de una forma portentosa. Imagínense el Gilberto. Y recuerdan ustedes el Gilberto o el Alex, en donde el agua del río Santa Catarina, el agua llenaba el río Santa Catarina de extremo a extremo. De extremo a extremo. El puente del Papa son 3 arcos. Ujú. Bueno, debajo del puente del Papa, que en el caso del huracán Gilberto arrasó los juegos infantiles Manso que estaban ahí. Y después en el caso del huracán Gilberto, en el mismo sitio, arrasó las tiendas, los puestos que por ahí tenía algún sindicato y que arrasó con todos ellos. Bueno, pues en el año de 1909, la línea del río Santa Catarina no era el equivalente a los 3 arcos, era solamente uno de los 3 arcos. Y en esa línea hidráulica se construyó un puente, lo construyó el arquitecto Alfred Giles. Es un puente que se construyó con material muy sólido. Sin embargo, el gálibo que se le dejó para el paso del agua, el gálibo, miren, en esa fotografía se alcanza a apreciar en la parte del fondo, al extremo, al centro, a la derecha, algo que parece un galerón. Bueno, pues ese es el puente San Luisito. Y debajo del puente San Luisito había 2 arcadas que se llaman gálibos, y el espacio del gálibo era para que pasara el agua. Entonces ahí se ve perfectamente cómo se desbordó, no solamente por la línea del puente, sino que se desbordó hacia las casas que se encuentran hacia la zona sur. Y se conjuntaron varias cosas. Una es que se construyó pegado al margen del río, y esa es la primera situación. La segunda situación es que ustedes saben que los huracanes con esa portentosidad llegan cada 25 30 años. Entonces el último había llegado a Monterrey en 1880, por allá. Entonces no se tenían esos antecedentes y se construyó en ese periodo de crecimiento de la ciudad de Monterrey, del otro lado, llamándose el barrio de San Luisito. Y se creció hasta ese nivel. Incluso el puente San Luisito, no crean ustedes que está ubicado a la altura del puente del Papa. No, está un poco hacia el norte. Hablando de calles actuales, en la calle de Juárez con Ocampo, ahí es donde empezaba el puente de San Luisito, donde empezaba la boca del puente San Luisito. Avanzaban unos cuantos metros y desembocaban en la colonia o en el barrio de San Luisito, que después del... En 1904 ese puente, ¿no? El de puente ya hecho hubo madera. 3 versiones de puentes de esos. Ahí está, mira, ahí lo estamos Mire, viendo. ahí se alcanza a ver. Ese puente es el puente San Luisito, y ese gálibo que le dejaron era para que pasara el río. Pero el largo de ese puente, de acuerdo a los planos, es el ancho de uno de los arcos del puente del Papa actual.
Entonces imagínense si esto no se iba a convertir en una tragedia tarde o temprano. Estamos hablando de que el gobernador era Bernardo Reyes, hubo mucha pujanza, hubo mucho desarrollo, se construyeron muchas casas en la zona, se estaba terminando de construir el Palacio de Gobierno con canteras, se trajo a gente potosina. Entonces todo ese boom de desarrollo en los mapas te das cuenta que va creciendo y creciendo, pero las casas son de sillar. Todavía no existía o no estaba institucionalizada la varilla para construir. El cemento Portland fue después de 1900. Entonces el sistema constructivo que se tenía era diferente. Y si tú al sillar le atascas agua día y noche, termina por desmoronarse. Y hubo manzanas completas que sucumbieron. La gente cuando empezó la lluvia, porque empezó a medianoche, miren ahí se ve el puente colapsado, pero en una toma del centro hacia la zona sur, en donde quedó prácticamente enterregado donde debió de pasar el agua. Entonces, ahora hay estudios de la cantidad hidráulica que debe de respetarse en el río Santa Catarina, y esa cantidad no estaba solventada en ese tiempo. Entonces hubo una serie de situaciones que sucedieron parejas. Una, el desarrollo de la gente, el desarrollo de las comunidades. Dos, la tecnología de la construcción, porque la construcción eran casas de sillar, casas de adobe, y se desmoronaban. Y tres, pues esto que nos golpea como un huracán, uno de tantos huracanes. Entonces ahí incluso cambió el trazo del río Santa Catarina. Las crónicas dicen, la ciudad fue sacudida hasta sus cimientos. 40 manzanas arrasadas, 5,000 víctimas mortales nada más en Monterrey, sin contar en Coahuila y en los municipios ¿En Nuevo León? En Nuevo León y en Tamaulipas. De hecho, el maestro Nelson Valdés en la mañana comentaba en un post que ese huracán de agosto de 1910 fue uno de los 10 más destructivos del siglo XX. Sí, así es. También... Y no quiere decir que sea el más portentoso huracán, sino fue más destructivo porque a nosotros nos hizo bastante daño. Así es. Fue una peste, fue una... Ahí de hecho se dice que el Alex era más potente que el Gilberto, pero lo que ayudó demasiado fue la presa Rompepicos, que es una pared enorme que contiene el agua y que la va dosificando. Así es, poco a poco. para que pierda fuerza. Pero nada más una aclaración. Y hoy por hoy te dicen huracán 5 días antes y ya sabes qué hacer. Ajá. Pero en aquel tiempo no sabías. No sabía ni siquiera el pronóstico. Sencillamente te empezaba a llover mañana, tarde y noche, y ahí es donde las aguas corrían por todas las calles como si fueran demonios sueltos. Y sabes también por qué demonios, fue muy ad hoc, Mario, te felicito por ese título, porque ese verano de 1909 hubo muchos, la metropolitana Monterrey afrontó también, creo que 7 días antes, un devastador incendio en la vieja calle del Comercio, en Morelos, entre Escobedo y Emilio Carranza. Hay fotografías. Fue un presagio, Así es. ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Mario, por acompañarnos. Hay mucho que comentar sobre el claro. tema. Incluso la Fundación de la Cruz Roja fue precisamente. ¿Ya lo publicaste el libro? ¿Ya lo publicaste? Vamos a publicarlo este año, con el favor. ¿Qué Avísanos. más actividades tenemos, Mario, contigo? Bueno, pues estamos ahorita montando una obra de teatro que se llama El Rey y el Niño, que se encuentra en el teatro, se llama Mi Teatro, que son los espacios que quedan por la zona del Obispado. Es una función breve de estas obras de cada media hora, y es una obra, en este caso es una obra divertidísima, en donde ustedes van a ver al rey Arturo conviviendo con un niño adolescente del siglo XXI, en donde cada quien va conociendo las propias motivaciones y las propias situaciones de las otras personas, y te encuentras con un conflicto y una brecha cultural y de edad y de casta muy grande. Se lo recomiendo, El Rey y el Niño. ¿Qué días? Hoy, mañana, pasado, es jueves, viernes, sábado y domingo. Horarios. En horarios después de las 8 de la noche y durante todo el mes de abril. Incluso pues se acerca el Día del Niño, entonces para que lleven muy buena opción, invitados todos. Últimas llamadas, nos mandan saludos de General Bravo, les regresamos el saludo siempre. Saludos. Nos ven. José Juan López nos da la respuesta y Óscar Villagrán nos da la respuesta. Y bueno, ¿cuál es la respuesta, Juanjo? Es uno de nuestros más célebres bandoleros, fue Agapito Treviño García, mejor conocido. ¿García o Garza? No, a ver, ahorita me acuerdo. Agapito Treviño González. Bueno, Agapito Treviño, mejor conocido como el Caballo Blanco. Y cosa extraordinaria, el militar, por cierto, le hicieron una corte militar porque era un bandolero de Camino Real. Le hacen una corte militar y el que dirige el juicio es el
joven capitán Ignacio Zaragoza, acabamos de ver. y el médico que testifica jurídicamente la muerte del bandolero es quien había sido asaltado varias semanas antes. Es nuestro apóstol, De la el medicina. doctor José José Eleuterio González. Entonces, bueno, ahí queda. Gracias Así por es. participar en la fototrivia. Y bueno, no me queda más que agradecer a todos los que nos están viendo, desearle pronta recuperación al maestro Ángel Robles, saludar al maestro Héctor Jaime, que bueno, sigue trabajando en Los sus extrañamos. proyectos. Ujú. Ya pronto esperemos que estén con nosotros. Agradecer a Mario que haya acompañado ahora como invitado especial Muchas en gracias, Crónicas. Salvador. Gracias por tus aportaciones. Y bueno, gracias también de manera personal por la confianza que me dieron de poder conducir hoy Crónicas. Para mí un honor, un gusto. Y bueno, nos vemos el próximo jueves, en donde seguiremos contando nuestra historia y nuestras crónicas desde Canal 28 para ustedes. Nos vemos la siguiente semana.